En esta presentación vamos a hablar sobre la situación que está atravesando el mercado, el incremento de las materias primas y el impacto que está teniendo en los precios finales y en las negociaciones que hemos tenido con nuestros proveedores. El contexto es de sobra conocido por todos. Lamentablemente atravesamos una de las peores crisis de nuestra historia, no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis financiera que quizás todavía ni siquiera ha empezado y una crisis social sin precedentes. Mediados de 2020 ya comenzamos a oír a nuestros proveedores que había problemas de abastecimiento de materias primas, pero especialmente desde inicios de 2021 realmente la demanda se ha disparado, especialmente en Asia y América del Norte, y hoy día no hay materias primas suficientes en el mercado. Tras el fuerte parón de la producción que se generó en el inicio de la crisis, eh, las materias primas ahora mismo son insuficientes para abastecer la fuerte demanda de estas dos regiones, de Asia y de América del Norte, y el resto de países que están comenzando a repuntar también. Tanto, el equilibrio básico y necesario para la estabilidad de los mercados eh, y ese equilibrio entre oferta y demanda directamente ha desaparecido. Tenemos hoy una demanda muy superior a la oferta y esto hace que los precios suban y suban sin parar. Lamentablemente, hasta que la oferta no iguale a la demanda o la supere, los precios van a seguir subiendo. Pienso que es de sobra conocido por todos también. En esta diapositiva indico la evolución y el incremento de precios de algunas de las materias primas más características del mercado y que realmente son impresionantes. Vemos como el PVC ha subido un 115% desde enero de 2021, el acero más de un 60%, el cobre más de un 51%, la madera un 50%, los semiconductores que no se encuentran por ningún sitio han subido más de un 80%, el aluminio más de un 60%, los productos químicos más de un 45%, es decir, subidas realmente que no habíamos visto nunca hasta ahora en un espacio de tiempo tan corto. A pesar de que los precios ya habían aumentado considerablemente a finales de 2020, en las negociaciones que tenemos con los proveedores a final de año conseguimos que, que- que- que no subieran los precios eh, para principios de 2021, ya que creo que todos esperábamos, tanto nosotros como ellos, que la situación del mercado se normalizase y que los precios de las materias primas comenzaran a bajar a principios de 2021. El tema es que la situación no solamente no ha mejorado, sino que los precios, como hemos visto en las diapositivas anteriores, han aumentado muchísimo más desde el inicio de 2021. Por lo tanto, los proveedores y por primera vez se han visto obligados a modificar sus precios y sus tarifas a mitad de año para compensar el enorme aumento de las materias primas, ya que no podían de ninguna manera mantener los precios actuales. Han sido unas negociaciones muy largas y muy duras porque subir los precios en el contexto actual es, es algo muy complicado, pero ellos tampoco podían asumir el aumento de las materias primas. Eh, Gracias a nuestro volumen de compra y gracias al poder de compra de 5ASEC, hemos conseguido que los aumentos sean inferiores a los que nos proponían en un principio y eh, a los aumentos que han tenido el resto de distribuidores de nuestro sector.
Estos aumentos ahora a mitad de año nos han obligado también a rehacer de nuevo el catálogo de compras de 2021, que normalmente, como sabéis, solamente sale una vez al año, el día 1 de marzo. Entonces hemos tenido que hacer una nueva versión actualizada con los precios actuales, con los precios en vigor. Y esta nueva versión ya está disponible desde principio de agosto en Workplace para que podáis consultarla. Esperamos realmente que la situación del mercado se vaya normalizando eh, y que, bueno, que las materias primas empiecen a bajar de precio y sobre todo a que empiece a haber más disponibilidad de materias primas en el mercado. En las negociaciones con nuestros proveedores hemos acordado que evidentemente si las materias primas bajan, los precios deben volver a bajar. Y bueno, en cualquier caso, para cualquier duda o si queréis recibir el catálogo vía email, a pesar de que está disponible en Workplace y podéis acceder y descargarlo cuando queráis, para cualquier cosa no dudéis en contactarme y yo con mucho gusto os atenderé.